Rubén Oseguera González nació el 14 de febrero de 1990 en el condado de San Francisco, California. Su padre era Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre que el mundo conocería como el Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Su madre era Rosalinda González Valencia, una mujer de una familia que había estado involucrada en el narcotráfico desde la década de 1970. Tenía dos hermanas, Jessica, Johanna y Leisha, y desde el momento en que tuvo edad suficiente para comprender a qué se dedicaba su padre, su camino ya estaba trazado para él. A los 14 años, Rubén ya trabajaba junto a su padre y otras figuras importantes del narcotráfico mexicano. No estaba en la escuela. Él no estaba practicando deportes. Estaba aprendiendo a mover drogas a través de las fronteras, a manejar el dinero proveniente de la venta de cocaína y metanfetaminas, y a usar la violencia para proteger el negocio familiar. Sus abogados defensores argumentarían más tarde en un tribunal de los Estados Unidos que Rubén nunca tuvo una opción real, que fue reclutado en el cartel cuando era niño, que la vida que terminó viviendo era la única vida que cualquiera en su familia le había mostrado. Cambie o no su opinión sobre lo que hizo, es un hecho que su implicación en el crimen organizado comenzó cuando la mayoría de los niños aún estaban en la escuela secundaria. A medida que crecía, Rubén ascendió rápidamente en las filas del cartel Jalisco Nueva Generación. Según el gobierno mexicano y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, se convirtió en el segundo al mando de toda la organización, solo por debajo de su padre. Tenía varios apodos: el Menchito, el Junior, el Rubencito, el Rojo. Pero el nombre que se le quedó fue el Menchito, una versión más pequeña del apodo de su padre, el Mencho. Era un nombre con peso dentro del cartel. Él no solo se sentó detrás de un escritorio. Según declaraciones hechas en la corte y testimonios de testigos durante su juicio, Rubén supervisó personalmente los envíos de drogas hacia Estados Unidos, gestionó sicarios, reclutó soldados y fue responsable de hacer cumplir la disciplina en toda la organización. La DEA lo identificó como figura principal en el tráfico de más de 50 toneladas métricas de cocaína y en la supervisión de laboratorios de drogas que produjeron más de 1,000 toneladas métricas de metanfetamina. No son cifras pequeñas. Esas son operaciones de droga a escala industrial. El 30 de enero de 2014, Fuerzas Especiales Mexicanas allanaron una residencia en la colonia Patria Universidad de Zapopan, Jalisco. Y alrededor de las 3:30 de la mañana, Rubén estaba dormido dentro. Cuando oyó que derribaban las puertas, saltó de la cama, corrió al patio trasero, trepó por la pared trasera e intentó escapar a la propiedad de su vecino. La unidad de las Fuerzas Especiales ya había rodeado toda el área. No tenía a dónde ir. Fue arrestado en el patio trasero de su vecino. 2 de sus guardaespaldas se rindieron en la puerta principal, sin oponer resistencia. Otros 2, que alquilaban una casa cercana, intentaron huir pero también fueron atrapados. Cuando los agentes detuvieron a Rubén, este supuestamente les ofreció alrededor de 17 millones de pesos mexicanos para que lo dejaran ir. No tomaron el dinero. Las autoridades encontraron entre 10 y 16 millones de pesos en efectivo y $500,000 estadounidenses en el lugar, junto con 4 rifles de asalto, 9 pistolas, una granada y varias rondas de municiones. En respuesta a su arresto esa mañana, hombres armados del CJNG secuestraron 3 autobuses en el área de Guadalajara y les prendieron fuego. El Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara envió una advertencia a los ciudadanos estadounidenses diciéndoles que evitaran la parte sur de la ciudad. Ese es el tipo de reacción que provocó su arresto. Un hombre es puesto bajo custodia y toda un área metropolitana entra en confinamiento. Rubén fue enviado a la prisión de máxima seguridad del Altiplano. Pero lo que sucedió después demostró cuán defectuosas estaban algunas partes del sistema de justicia de México en ese momento. El 16 de octubre de 2014, tras aproximadamente 11 meses bajo custodia, un juez lo puso en libertad por falta de pruebas. Salió de prisión y agentes de la Agencia de Investigación Criminal de México lo estaban esperando allí mismo. Lo arrestaron de nuevo inmediatamente bajo nuevos cargos.
2 meses después, en diciembre de 2014, otro juez examinó las pruebas y una vez más dictaminó que no eran suficientes. Fue liberado por segunda vez. Rubén Oseguera González, el segundo al mando de uno de los carteles más peligrosos del planeta, estaba libre. Estuvo en libertad unos 6 meses. El 23 de junio de 2015, el ejército mexicano y la Policía Federal intervinieron en un vecindario cerrado llamado Lomas de Altamira en Zapopan, Jalisco, alrededor de las 2:15 de la mañana. La operación duró unos 20 minutos. Los agentes llegaron en varios vehículos, obligaron al guardia de la entrada a arrodillarse, dispararon a las cámaras de seguridad con pistolas de paintball para cegarlas, destruyeron varias cámaras más y cortaron la electricidad de la zona. Rubén fue encontrado dentro de un vehículo con su cuñado, Julio Alberto Castillo Rodríguez. No se efectuaron disparos. Las autoridades confiscaron 2 rifles de asalto AR-15 personalizados. Uno estaba grabado con las letras CJNG-02. El otro leyó Menchito. Según fuentes gubernamentales, Rubén se había sometido a una cirugía de nariz para cambiar su apariencia y había estado viajando sin guardaespaldas para evitar llamar la atención. Su identidad fue confirmada mediante pruebas de ADN y evidencia fotográfica. Fue liberado de nuevo aproximadamente un mes después, por orden de un juez. Y una vez más, en el momento en que salió, las autoridades lo volvieron a arrestar con nuevos cargos. Esta vez, relacionado con 2 casos de desaparición forzada. A partir de ese momento, Rubén permaneció bajo custodia mexicana. Pero la batalla legal estaba lejos de terminar. La Fiscalía General de México aprobó formalmente su extradición a Estados Unidos en 2018. Rubén luchó contra ello. Presentó múltiples apelaciones intentando bloquear el traslado. Todas y cada una fueron denegadas. El 21 de febrero de 2020, Rubén Oseguera González fue subido a un avión y trasladado al Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington, D.C. Se compareció ante un juez federal ese mismo día. Los cargos que le esperaban eran graves. El gobierno de Estados Unidos lo acusó de conspirar para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina, a sabiendas de que esas drogas serían introducidas en Estados Unidos. También fue acusado de usar, portar y blandir armas de fuego, incluidos artefactos destructivos, en relación con el narcotráfico. Y hubo un caso aparte relacionado con uno de los incidentes más violentos en la historia de la guerra contra las drogas en México. El 1 de mayo de 2015, el ejército mexicano lanzó una operación para capturar a El Mencho, en el pequeño pueblo de Villa Purificación, Jalisco. 4 helicópteros con soldados y policías federales sobrevolaron un convoy del CJNG, que protegía a El Mencho. Miembros del cartel en tierra abrieron fuego, usando lanzagranadas propulsados por cohetes y armas de grado militar, derribaron uno de los helicópteros. 9 agentes de la ley murieron. Era la primera vez en toda la guerra contra las drogas en México que el crimen organizado derribaba un avión militar. Varios más resultaron heridos, incluido un agente de la Policía Federal que sobrevivió al accidente con quemaduras en más del 70% de su cuerpo y quedó permanentemente desfigurado. Según los fiscales, Rubén dirigió ese ataque. Dio la orden de derribar el helicóptero para permitir que su padre escapara. El juicio tuvo lugar en septiembre de 2024 en un tribunal federal de Washington, D.C. Se duró 2 semanas. Los fiscales expusieron el alcance completo de lo que Rubén había hecho durante casi 7 años al frente del cartel junto a su padre. Según las declaraciones hechas en la corte y el testimonio de testigos, él ordenó el asesinato de más de 100 personas. Él personalmente disparó y mató al menos a 2. En abril de 2015, semanas antes del ataque del helicóptero, los fiscales dijeron que Rubén degolló a 5 hombres que le debían dinero por drogas vendidas en Estados Unidos. Los hombres estaban atados. Usó un cuchillo en forma de media luna.
Uno de los testigos presenciales, que estaba presente, describió cómo después de terminar, pidió una camisa limpia. Sus abogados defensores intentaron presentar una imagen diferente. Argumentaron que Rubén fue reclutado por el cartel a los 14 años y nunca tuvo una oportunidad real de una vida diferente. Pidieron una sentencia de 40 años en lugar de cadena perpetua, señalando que todo por lo que fue condenado ocurrió fuera del territorio de los Estados Unidos. Su abogado, Anthony Colombo, dijo después del juicio que este caso debió haberse juzgado en México, no en Estados Unidos. El 20 de septiembre de 2024, el jurado federal declaró culpable a Rubén de todos los cargos. 4 días después, el 24 de septiembre, fue condenado por cargos adicionales de narcotráfico y posesión de armas de fuego en un caso aparte. El 7 de marzo de 2025, Rubén Oseguera González se presentó en un tribunal federal en Washington. C con la mano izquierda a la espalda mientras la jueza de distrito de los Estados Unidos, Beryl Hall, dictaba la sentencia, cadena perpetua más 30 años a cumplirse consecutivamente. El juez también le ordenó decomisar más de $6,000 millones en ganancias del narcotráfico. El juez Howell se refirió al cartel Jalisco Nueva Generación como un cartel notoriamente violento, y señaló que Rubén tenía todo un equipo de sicarios a su disposición. El administrador interino de la DEA, Derek Maltz, dijo en un comunicado que Rubén no solo era extremadamente violento, sino que fue uno de los primeros arquitectos del tráfico de fentanilo que condujo al capítulo más mortífero de la crisis de opioides sintéticos. Los fiscales lo habían puesto al mismo nivel que Joaquín El Chapo Guzmán en sus documentos de sentencia. El exfiscal general Merrick Garland dijo, tras el veredicto de culpabilidad, que el Menchito lideró los esfuerzos del cartel de Jalisco para usar el asesinato, el secuestro y la tortura para convertir al cartel en un autodenominado imperio, fabricando fentanilo e inundando Estados Unidos con cantidades masivas de drogas letales. La fiscal general Pam Bondi añadió que Rubén ayudó a construir el CJNG, hasta convertirlo en una brutal organización terrorista que vierte veneno en nuestras calles y comete actos de violencia horribles. El abogado de Rubens, Anthony Colombo, dijo a los periodistas después de la sentencia que la cadena perpetua era excesiva y que presentaría una apelación. Menos de un año después de su sentencia, el 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano mató al padre de Rubén, el Mencho, durante una operación militar en el pueblo de Tapalpa, Jalisco. El Mencho resultó herido en un tiroteo con las fuerzas especiales y murió mientras era trasladado en avión a un hospital. La recompensa de $15 millones por su cabeza nunca fue cobrada por un informante. Murió de la misma forma en que vivió, rodeado de disparos. Rubén Oseguera González nunca verá la tumba de su padre. Nunca saldrá de una prisión federal de los Estados Unidos. El chico que fue introducido al narcotráfico a los 14 años, que se convirtió en el segundo al mando de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que ordenó la muerte de más de 100 personas, que ayudó a derribar un helicóptero militar, y que personalmente degolló a 5 hombres atados con un cuchillo curvo. Pasará el resto de sus días tras las rejas. Los $6,000 millones en dinero de la droga que se le ordenó confiscar son. Es un número tan grande que apenas parece real. Pero la frase es real. Los muros de la prisión son reales. Y las personas que mató nunca volverán. Su padre construyó un imperio y perdió a cada miembro de su familia por las consecuencias de ello. Su hijo fue condenado a cadena perpetua. Su hija fue arrestada al entrar a un juzgado. Su esposa fue encarcelada por blanqueo de dinero. Su yerno fingió su propia muerte y fue descubierto viviendo en una casa de lujo en California. Sus 2 hermanos terminaron bajo custodia. Y ahora el Mencho mismo está muerto. La familia Oseguera construyó el cartel más poderoso de México. Y el gobierno de los Estados Unidos los desmanteló, un miembro de la familia a la vez. Antes de continuar, si estás disfrutando este análisis, por favor considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Sección número 2.
Jessica Johanna Oseguera González nació en 1987 en California. Al igual que su hermano Rubén, ella tenía doble ciudadanía en Estados Unidos y México. Su padre era Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Su madre era Rosalinda González Valencia, cuya familia había estado manejando operaciones de drogas desde la década de 1970. Jessica creció entre California y el estado de Michoacán y Guadalajara, Jalisco. Quienes la conocían la describían como una persona religiosa y amable, que daba tamales y mantas a la gente en los hospitales, que recogía juguetes y bicicletas para dárselos a los niños del barrio en Navidad. Estudió mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, una universidad privada en Guadalajara, y se graduó en 2009. Para sus amigos y familiares, era una mujer de negocios. Para el gobierno de Estados Unidos, ella era una lavadora de dinero, escondiéndose tras restaurantes de sushi y marcas de tequila. Su apodo en los círculos del cartel era La Negra. Su esposo era un hombre llamado Julio Alberto Castillo Rodríguez, conocido por el alias de El Ojo de Vidrio. Fue arrestado por primera vez el 1 de mayo de 2015. El mismo día que el CJNG derribó un helicóptero militar mexicano durante un ataque masivo en Jalisco. Castillo Rodríguez fue liberado el 1 de julio de ese año por falta de pruebas, pero fue nuevamente arrestado el 6 de abril de 2016 por su relación con el CJNG. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en octubre de 2016 por apoyar las operaciones de narcotráfico del cartel. Se cree que todavía está tras las rejas en México. Jessica tuvo 2 hijos con él cuando finalmente fue arrestada en los Estados Unidos. Dejó a sus 2 hijos en Guadalajara al cuidado de su madre, Rosalinda. La participación de Jessica en el negocio familiar comenzó en septiembre de 2009. El mismo año en que se graduó de la universidad. Según los documentos de sentencia del gobierno de Estados Unidos, fundó una agencia de publicidad llamada J&P Advertising. Para 2012, había establecido 4 negocios más en México. Una era una marca de tequila llamada Unce Black. Otro era un restaurante de sushi llamado Misu Sushi Lounge. Existía un negocio de cabañas de alquiler llamado Las Flores Cabañas, que luego cambió su nombre a La Loma. Y había una empresa llamada Joto Hogon. El restaurante de sushi cambió más tarde su nombre a Kenzo Sushi, pero según los fiscales mantuvo el mismo logotipo, el mismo número de teléfono, los mismos chefs y el mismo menú. Jessica también transfirió la propiedad del restaurante a los chefs de sushi en papel, pero según los documentos de sentencia del gobierno, ella continuó manteniendo el control de la operación tras bambalinas. No eran negocios inocentes. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, conocida como OFAC, las 6 empresas brindaron apoyo material al cártel Jalisco Nueva Generación. En abril de 2015, la OFAC sancionó al CJNG y a la organización relacionada Los Queenies, y nombró específicamente al padre de Jessica, el Mencho, y a su tío Abigail González Valenciaga, como narcotraficantes extranjeros bajo la ley Kingpin. En septiembre de 2015 la OFAC fue más allá y sancionó directamente a las 6 empresas vinculadas a Jessica. Eso significaba que era ilegal para cualquier persona o entidad estadounidense hacer negocios con esas empresas. También significaba que Jessica, como ciudadana estadounidense, estaba infringiendo la ley si seguía involucrada con ellos. Y aquí es donde la historia se vuelve difícil de entender desde fuera. Porque la OFAC no solo añadió discretamente las empresas de Jessica a una lista en algún lugar, sino que se esforzó por asegurarse de que ella lo supiera. Según documentos judiciales, la OFAC entregó en mano y envió por correo notificaciones sobre las sanciones a los familiares de Jessica en California, incluidos su tía y su tío. También se comunicaron con una dirección en California que la propia Jessica había incluido en su solicitud de pasaporte.
La OFAC envió notificaciones a 4 direcciones de correo electrónico diferentes que el gobierno encontró asociadas con Jessica y sus negocios. Cuando una empresa de alojamiento web se enteró de las sanciones, identificó a una de las empresas de Jessica a través de una llamada telefónica de 26 minutos desde su teléfono personal y cortó lazos. Los registros de dominio de varias de las empresas fueron cerrados. Se lo dijeron varias veces, de muchas maneras, por cartas, por correos electrónicos, a través de sus propios familiares. El gobierno de Estados Unidos dejó claro que estas empresas estaban sancionadas, que seguir operándolas o realizar transacciones financieras a través de ellas era un delito federal, y que habría consecuencias. Jessica no obtuvo una licencia de la OFAC para continuar con esas transacciones. Ella no vendió sus participaciones. Ella no se apartó, según el Departamento de Justicia. Ella siguió adelante. También había una capa más profunda en su implicación. Según los documentos de sentencia del gobierno, los fiscales tenían un testigo que habría declarado que en 2011, el propio El Mencho ordenó que se entregaran ciertos libros de contabilidad de drogas a Jessica para que pudiera confrontar a un miembro del cártel que era sospechoso de robar a la organización. El mismo testigo dijo que vio a El Mencho y a Jessica juntos tan recientemente como en 2013, y que se reunieron en un rancho para discutir una discrepancia sobre dinero que supuestamente se le debía al cartel y que estaba registrado en los libros de contabilidad que Jessica manejaba. La testigo también dijo que El Mencho le entregó personalmente el negocio de las cabañas para que lo administrara. Esta no era una hija que por casualidad estaba en el lugar equivocado. Esta era una hija que, según los fiscales federales, manejaba directamente dinero del cartel en nombre de su padre. Durante años, Jessica vivió entre México y Estados Unidos sin ser arrestada. De abril de 2015 a febrero de 2018. Ella y su hija Lisha presentaron 6 recursos de amparo en tribunales de Jalisco y la Ciudad de México para evitar que las fuerzas del orden las arrestaran. Un amparo es una protección legal bajo la ley mexicana, similar a un interdicto. Durante 3 años, esas protecciones legales los mantuvieron fuera de las esposas. Pero en febrero de 2020, todo cambió. El 21 de febrero, el hermano de Jessica, Rubén el Menchito, fue extraditado de México a Estados Unidos. Fue trasladado en avión a Washington, D.C. para enfrentar cargos de narcotráfico. Una semana después, Jessica voló de México a California y luego de California a Washington D.C. para asistir a la audiencia judicial de su hermano. Según Infobay, la mañana antes de ir al juzgado, asistió a un servicio religioso para recibir la cruz de ceniza que marca el inicio de la Cuaresma porque sus amigos y familiares decían que era profundamente religiosa. El 26 de febrero de 2020, Jessica Johanna Oseguera González entró en el Tribunal Federal de Washington D.C. Llevaba un reloj Rolex. Llevaba puesto un abrigo Louis Vuitton. Llevaba un bolso Hermes y una gran cantidad de dinero en efectivo. Agentes de la DEA esperaban. Ya había una acusación sellada en su contra y una orden de arresto activa. Fue detenida allí mismo, en el juzgado. La mujer que había ido a apoyar a su hermano en su audiencia terminó convirtiéndose en acusada en el mismo edificio. Fue acusada de 5 cargos de violación de la ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico. Cada cargo la acusaba de participar en transacciones u operaciones con bienes de un narcotraficante especialmente designado. La pena máxima a la que se enfrentaba era de 30 años de prisión. Jessica inicialmente se declaró no culpable. Su abogado defensor Stephen McCool dijo a NBC News en ese momento que los cargos eran falsos y que estaba seguro de que un jurado la exoneraría rápidamente. Pero durante el año siguiente, a medida que la evidencia se acumulaba y el gobierno presentaba su caso, su posición legal cambió. El 12 de marzo de 2021, Jessica se declaró culpable de los 5 cargos. Ella admitió haber participado deliberadamente en transacciones financieras con empresas mexicanas que habían sido identificadas como narcotraficantes especialmente designados. Ella admitió que sabía que las empresas estaban sancionadas. Admitió que no obtuvo la licencia requerida para seguir operándolos. El 11 de junio de 2021, la jueza federal de distrito, Beryl Howell, la sentenció a 30 meses de prisión. Esos son 2 años y medio.
Se había enfrentado hasta a 30 años. Su abogado pidió que la enviaran a un campamento de prisión federal en Dublín, California, para cumplir su condena. El juez estuvo de acuerdo con la recomendación para la instalación. A Jessica se le acreditó el tiempo que ya había pasado en la cárcel desde su arresto. El asistente interino del fiscal general, Nicholas McQuaid, de la División Criminal del Departamento de Justicia, dijo después de la sentencia que el caso demostró que violar las sanciones del Departamento del Tesoro contra empresas vinculadas a carteles de drogas extranjeros no quedaría impune. Calificó la ley Kingpin como una herramienta importante en los esfuerzos del gobierno para desmantelar los cárteles de la droga. Más de 20 cartas fueron enviadas a la corte por amigos, familiares y conocidos de Jessica pidiendo clemencia. La describieron como una mujer amable, querida por sus sobrinas, tías y amigos. Hablaron de cómo apoyaba a las personas en situaciones difíciles, donaba a la caridad, y era un ejemplo para las mujeres más jóvenes de su familia. Algunas de esas cartas provenían de líderes religiosos de Jalisco. Sus partidarios la describieron como una persona generosa, dedicada y envuelta en algo más grande que ella misma. El tribunal reconoció las cartas, pero dictó sentencia. Jessica tenía programada su salida de la custodia federal el 13 de abril de 2022, pero fue liberada antes. El 14 de marzo de 2022, tras cumplir aproximadamente 25 meses, fue puesta en libertad en virtud de la Ley del Primer Paso, una ley federal diseñada para reducir la población carcelaria. Varios cargos por narcotráfico bajo la ley federal prohíben específicamente la liberación anticipada bajo la ley del primer paso. Pero los cargos de Jessica, que eran violaciones de la ley Kingpin relacionadas con transacciones financieras en lugar de tráfico directo de drogas, no estaban en esa lista. Salió de prisión, una mujer libre. Desde su liberación, Jessica Johanna Oseguera González ha mantenido un perfil extremadamente bajo. Las autoridades no han revelado públicamente su ubicación exacta ni a qué se dedica. No ha habido informes verificados de cargos criminales adicionales o participación activa en operaciones de carteles en México. Ella aún enfrenta investigaciones. En febrero de 2023, la Fiscalía General de México congeló una cuenta bancaria vinculada a ella. Ella intentó obtener un amparo para descongelar los fondos, pero el segundo tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito rechazó su solicitud, y luego, el 22 de febrero de 2026, su padre fue asesinado. El ejército mexicano mató a El Mencho durante una operación militar en Tapalpa, Jalisco. Fue herido en un tiroteo y murió mientras era trasladado en avión a un hospital. En cuestión de horas, la violencia estalló en más de 20 estados mexicanos. Se incendiaron autobuses. Las carreteras estaban bloqueadas. Hombres armados se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. Y en medio de todo ese caos, el nombre de Jessica volvió a surgir. Múltiples medios de comunicación y analistas en México comenzaron a mencionarla como una posible figura en la línea de sucesión del liderazgo del CJNG. Infobuy informó que ella se había convertido en una figura central en las discusiones sobre el futuro del cartel. Su hermano Rubén cumple cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos. Su madre Rosalinda fue liberada de una prisión mexicana pocos días antes de la muerte de El Mencho. Su hermana Laicia se ha mantenido mayormente alejada del ojo público. Los hermanos más confiables de su padre están bajo custodia de Estados Unidos o encerrados en México. Si Jessica Johanna Oseguera González asumirá algún tipo de rol de liderazgo, es algo que nadie puede asegurar en este momento. Lo que se puede decir es esto. Ella entró a un tribunal federal en Washington, D.C. vestida con ropa de diseñador y llevando dinero en efectivo, esperando sentarse en la galería y ver la audiencia de su hermano. Salió esposada. Ella cumplió 25 meses en una prisión de Estados Unidos por dirigir negocios que, según el gobierno, lavaban dinero para el cartel más poderoso de México. Salió temprano. Ella se quedó en silencio. Y ahora, con su padre muerto y su hermano encerrado de por vida, su nombre vuelve a ser pronunciado de maneras que habrían sido impensables cuando repartía tamales en los hospitales de Guadalajara. La joven, quien estudió marketing en una universidad privada, se encuentra ahora en el centro de uno de los vacíos de poder más peligrosos en la historia del narcotráfico mexicano. Si quiere estar allí o no es una pregunta que solo ella puede responder.
Pero el apellido Oseguera no permite que la gente se vaya en silencio. Su padre lo demostró, su hermano lo demostró, y los 6 negocios a los que se negó a renunciar, incluso después de que el gobierno de Estados Unidos le dijera exactamente lo que pasaría, también lo demostraron. Antes de continuar, si te está gustando este análisis, por favor considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Rosalinda González Valencia nació en 1963 en El Naranjo, una pequeña comunidad rural en el municipio de Águila, en el estado mexicano de Michoacán. Era la hija mayor de una familia que, según el gobierno mexicano, incluía al menos 18 hermanos, 10 varones y 8 mujeres. Los niños eran Abigail, José, María, Arnulfo, Ulises, Giovanni, Elvis, Edgar, Edén, Mauricio, Gerardo, José y Luis Ángel. Las chicas eran Rosalinda, Noemí, Berenice, Marisa, Ivette, María Elena, Erika y Abigail. La gente de su ciudad natal le dio un apodo a la familia. Los llamaron los Quinis, por una pequeña ardilla que se encuentra en la región conocida como Quinique. Esa ardilla es conocida por dar a luz a más de una docena de crías a la vez. El apodo se mantuvo porque la familia siguió creciendo y con el tiempo se convirtió en el nombre de una de las organizaciones de lavado de dinero más poderosas en la historia del crimen organizado mexicano. Cuando Rosalinda era joven, su familia era pobre. Cultivaban aguacates en un pequeño terreno que poseían en Michoacán. Águila se encuentra en el corazón de la zona aguacatera de México, y en ese entonces la agricultura era el sustento de las familias de la zona. Pero para la década de 1970, la familia González Valencia comenzó a cambiar. Comenzaron a cultivar marihuana y amapola junto con sus cosechas de aguacate y empezaron a traficar esas drogas de México a Estados Unidos. Lo que comenzó como una operación secundaria creció rápidamente. El tío de Rosalinda, Armando Valencia Cornelio, conocido como el Maradona, se convirtió en el líder de un grupo criminal que eventualmente sería llamado el Cártel del Milenio. El Cártel del Milenio tenía su base en Michoacán y se convirtió en una de las primeras organizaciones criminales mexicanas en especializarse en la producción de drogas sintéticas. Para la década de 1990, la familia tenía conexiones con narcotraficantes colombianos y estaba moviendo cantidades masivas de narcóticos a través de la frontera. La situación económica de Rosalinda cambió drásticamente cuando sus hermanos emigraron a Estados Unidos en los años 80 y se involucraron en el tráfico de drogas en California. Varios de ellos trabajaron directamente para el Cartel de Milenio. Su hermano Abigail González Valencia, conocido como el Quini, se convertiría finalmente en el líder de los Quinis y en uno de los financieros de cárteles más poderosos de México. Otro hermano, José González Valencia, conocido como el Chepa, dirigía operaciones de narcotráfico que utilizaban barcos, semisumergibles y aeronaves para trasladar cocaína desde Sudamérica a través de México hasta Estados Unidos. Un tercer hermano, Gerardo, supervisaba las operaciones de lavado de dinero que se extendían hasta Uruguay, donde finalmente fue arrestado en 2015. Al menos 7 de los hermanos de Rosalinda terminaron en las listas negras del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su participación en el narcotráfico. Las fuerzas de seguridad creen que antes de conocer a El Mencho, Rosalinda estuvo involucrada con su tío Armando Valencia Cornelio, fundador del Cartel del Milenio. Finalmente se separaron en los años 90. El Mencho, cuyo nombre real era Nemesio Oseguera Cervantes, creció en la misma comunidad rural que la familia de Rosalinda. Había trabajado como guardia en las plantaciones de marihuana del clan desde que era adolescente. Más tarde se unió a los hermanos de Rosalinda en el tráfico de drogas en Estados Unidos, donde fue arrestado varias veces y deportado a México. Tras su deportación final, se unió a la policía local en Jalisco. No pasó mucho tiempo antes de que dejara la policía y regresara al negocio de las drogas a tiempo completo. Rosalinda y el Mencho se casaron en 1996. Ese matrimonio unió dos cosas que el cartel necesitaba para crecer. El Mencho tenía la fuerza, la crueldad y la ambición. Rosalinda y su familia tenían el dinero, las conexiones y el negocio. ¿Sabes cómo? Como lo describió el periódico español El País.
el matrimonio selló una alianza entre el mundo de las bazucas y el mundo de los dólares. Juntos tuvieron 3 hijos: Jessica Johanna Oseguera González, conocida como La Negra; Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito; y Laisha Michelle Oseguera González. Rosalinda también tuvo un hijo de su relación anterior, Juan Carlos Valencia González, quien, según los informes, ascendió a una posición de alto rango dentro del CJNG-M, como hijastro de El Mencho. A medida que el CJNG pasó de ser un grupo criminal regional a uno de los cárteles más poderosos del planeta, el papel de Rosalinda creció con él. Según la Secretaría de Gobernación de México, ella era la responsable de supervisar los recursos financieros y legales del CJNG. Eso incluía la gestión de más de 70 negocios afiliados al cartel. No eran operaciones turbias clandestinas. Incluían empresas de atención médica, turismo, hotelería, comercio minorista, consultoría, agricultura, publicidad, bienes raíces y comercio internacional. Los negocios parecían legítimos en el papel, presentaban impuestos, tenían empleados, pero según las autoridades mexicanas, su verdadero propósito era limpiar los miles de millones de pesos que fluían de la venta de drogas. Entre 2015 y 2016, las autoridades mexicanas sospecharon que Rosalinda era responsable del lavado de más de 1,000 millones de pesos mexicanos, lo que en ese momento superaba los 50 millones de dólares estadounidenses. El dinero se movió a través de una red de 73 empresas, muchas de las cuales estaban conectadas con la familia González Valencia. Sus hermanas María Ivette y Noemí también eran sospechosas de estar involucradas. También lo fueron Jennifer Bainey Camacho Casares, la esposa de su hermano Abigail, y Wendy Delicia Amaral Arevalo, la esposa de su hermano Gerardo. Las mujeres de la familia González Valencia no eran espectadoras. Ellos estaban manejando el aspecto financiero de la operación. De abril de 2015 a febrero de 2018, Rosalinda y su hija Jessica Johanna presentaron 6 juicios de amparo en juzgados de Jalisco y la Ciudad de México para evitar ser arrestadas por las fuerzas del orden. Durante 3 años, esas protecciones legales funcionaron. El 28 de mayo de 2018, esa protección expiró. Rosalinda fue arrestada a las afueras de una tienda 711 en Guadalajara por cargos de lavado de dinero. Era la primera vez que la detenían. Fue enviada a un centro penitenciario femenil en el estado de Morelos. 3 meses después, en septiembre de 2018, un juez la liberó tras pagar una fianza de un pont, 5 millones de pesos mexicanos, aproximadamente $78,000 estadounidenses. Ella salió y volvió a su vida. Según la Secretaría de la Defensa Nacional de México, Rosalinda y El Mencho se habían separado el 26 de mayo de 2018, solo 2 días antes de su primer arresto. A pesar de la separación, legalmente seguían casados. Los informes indicaron que El Mencho inició una relación con una mujer llamada Guadalupe Moreno Carrillo, más o menos en esa misma época. Durante los siguientes 3 años, Rosalinda se mantuvo fuera de prisión, pero el gobierno no había dejado de vigilarla. En junio de 2021, un juez federal la vinculó formalmente a un caso que involucraba la red de 73 empresas que supuestamente habían lavado más de 1,000 millones de pesos para el CJNG entre 2015 y 2016. El 15 de noviembre de 2021, miembros del ejército mexicano se trasladaron al municipio de Zapopan en Jalisco y arrestaron a Rosalinda por segunda vez. La Secretaría de la Defensa Nacional de México emitió un comunicado calificando su arresto como un golpe significativo a la estructura financiera del crimen organizado en el estado. En el momento de su arresto, fue identificada como la jefa de operaciones financieras del CJNG. 5 de sus hermanos y 2 de sus hijos ya estaban bajo custodia. Con tantos miembros de su familia tras las rejas, los investigadores la consideraban uno de los últimos eslabones restantes entre el CJNG y la red de lavado de dinero de los Queenies. Horas después del arresto de Rosalinda, 2 miembros de la Marina Mexicana desaparecieron: su hija Lisha Oseguera González y la pareja de Lixa Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa. Eran sospechosos de organizar el secuestro en represalia por el arresto de su madre.
Ese secuestro conduciría más tarde a uno de los capítulos más extraños de esta historia, cuando Gutiérrez Ochoa fingió su propia muerte y huyó a California. Pero esa es una sección completamente diferente. En prisión, la salud de Rosalinda empezó a deteriorarse. Ella padecía de hipertensión. En agosto de 2023, el periódico español La Vanguardia informó que su estado de salud era considerado extremadamente delicado y grave, y que padecía una enfermedad terminal no revelada. Su equipo de defensa solicitó que recibiera tratamiento médico, y un tribunal en el estado de Morelos aceptó la petición. En diciembre de 2023, fue sentenciada a 5 años de prisión por delitos financieros. El cargo era específicamente por ocultar ingresos que ella sabía provenían de actividades ilegales, pero no cumpliría los 5 años completos. El 29 de enero de 2025, un juez de UH concedió a Rosalinda la libertad anticipada por buena conducta, señalando que había cumplido más de la mitad de su condena. El 27 de febrero de 2025, Rosalinda González Valencia salió del Centro Federal de Readaptación Social Femenil en Coatlán del Río, Morelos. Era libre. El momento de su liberación planteó interrogantes. Llegó justo un día después de un evento sin precedentes en la historia legal mexicana. El 27 de febrero de 2025. México extraditó masivamente a 29 figuras de alto perfil del narcotráfico a Estados Unidos. Entre ellos estaba el hermano de El Mencho, Antonio Ton Montana Oseguera Cervantes. Entre ellos estaba Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más notorios en la historia de México. El hecho de que Rosalinda fuera liberada el mismo día que su cuñado fue enviado a Estados Unidos generó especulaciones sobre si su libertad era parte de un acuerdo político más amplio entre los gobiernos mexicano y estadounidense. No se ha hecho pública ninguna prueba directa de ningún acuerdo, pero la coincidencia era difícil de ignorar. Desde su liberación, Rosalinda ha mantenido un perfil bajo. Entonces llegó el 22 de febrero de 2026. El ejército mexicano mató a su esposo El Mencho durante una operación militar en Tapalpa, Jalisco. Fue herido en un tiroteo con las fuerzas especiales y murió mientras era trasladado en helicóptero a un hospital. Según un informe publicado el mismo día en Substack por la periodista Débora Bonello, quien cubre el crimen organizado en México. Rosalinda probablemente no estaba lejos de donde mataron a El Mencho, en algún lugar del corazón del cartel de Jalisco. Si estaba de luto, si estaba planeando, si estaba huyendo, nadie fuera de su círculo íntimo lo sabe con certeza. Lo que se sabe es que Rosalinda González Valencia no era simplemente la esposa de un narcotraficante. Nació en una de las familias de narcotraficantes más antiguas de Michoacán. Su familia cultivaba aguacates antes de cultivar marihuana. Ellos formaron el cartel del milenio antes de que el CJNG siquiera existiera. Sus hermanos convirtieron los Queens en una máquina financiera que lavó cientos de millones de dólares a través de centros comerciales, hoteles, restaurantes, empresas tequileras y agencias inmobiliarias en México, Brasil y Uruguay. Cuando se casó con El Mencho en 1996, no se unió a un cartel. Fusionó dos familias de carteles en una sola. El Mencho proporcionó las armas, Groslinda y su familia proporcionaron los libros. Juntos, convirtieron el cartel Jalisco Nueva Generación en lo que la DEA eventualmente llamaría una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y prolíficas del mundo. Su hijo cumple cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos. Su hija cumplió 25 meses por blanquear dinero a través de restaurantes de sushi y marcas de tequila. Francia. Su hermano Abigail fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2025. Su hermano José está cumpliendo una condena de 30 años en una prisión de Estados Unidos. Su cuñado Antonio fue extraditado en febrero de 2025. Su marido ha muerto. Y Rosalinda misma pasó años tras las rejas antes de salir en lo que parecía ser un buen comportamiento. Cada miembro de la familia que construyó el CJNG ha sido arrestado, extraditado, encarcelado o asesinado. Cada uno de ellos. Y la mujer a la que llamaban la jefa,
la hermana mayor del clan que lo inició todo, está ahora en algún lugar de México, libre, supuestamente enferma, y viendo cómo el imperio que su familia construyó se desmorona. Las ardillas de Aguilea tuvieron muchas crías y la ley fue por cada una de ellas. Antes de continuar, si te está gustando este análisis, por favor considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Sección número 4. Cristian Fernando Gutiérrez. Ochoa tenía 37 años cuando las fuerzas del orden de Estados Unidos finalmente lo atraparon. Para ese momento, había pasado años como un miembro de alto rango del cartel Jalisco Nueva Generación. Supuestamente había coordinado el movimiento de decenas de miles de kilogramos de drogas. Había secuestrado a 2 miembros de la Armada de México, había fingido su propia muerte con la ayuda de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, y había estado viviendo tranquilamente en una lujosa casa en Riverside, California, bajo una identidad completamente falsa. Su historia parece sacada de una película. Cada detalle es real. La conexión de Gutiérrez Ochoa con el CJNG era personal. Fue el compañero sentimental de Laika Michelle Oseguera González, la hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre conocido como El Mencho, lo que convirtió a Gutiérrez Ochoa en el yerno de El Mencho. En las familias de carteles, ese tipo de relación no es solo romántica, es un acuerdo comercial. Es un puesto de confianza. Y según los fiscales federales, Gutiérrez Ochoa usó esa confianza para ascender rápidamente en la organización. Según documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Gutiérrez Ochoa comenzó a trabajar para el CJNG alrededor de 2014. A partir de ese momento, coordinó personalmente el transporte y la distribución de aproximadamente 40,000 kilogramos de metanfetamina y aproximadamente 2,000 kilogramos de cocaína dentro de México. Con esas drogas destinadas a la distribución en los Estados Unidos, 40,000 kilogramos de metanfetamina equivalen aproximadamente a 88,000 libras. 2,000 kilogramos de cocaína son aproximadamente 4,400 libras. Estas no son cantidades a pie de calle. Estos son cargamentos industriales que cruzaron fronteras, a través de cadenas de suministro, y llegaron a comunidades estadounidenses a una escala que la DEA describió como contribuyente a una destrucción sin precedentes. Los fiscales alegaron que Gutiérrez Ochoa no solo traficaba con drogas, utilizó la violencia para proteger la operación. Según la declaración jurada de un agente de la DEA, era un operativo peligroso y entrenado que ejecutaba las órdenes del cartel por la fuerza cuando era necesario. No era contable ni intermediario. El Departamento de Justicia lo describió como un miembro de alto rango conectado con la cúpula del CJNG, lo que significa que tenía acceso directo a El Mencho. Luego llegó noviembre de 2021. Ese mes, fuerzas militares mexicanas arrestaron a la esposa de El Mencho, Rosalinda González Valencia, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Fue detenida por cargos de lavado de dinero e identificada como la jefa de operaciones financieras del CJNG. El arresto sacudió a la organización y, según los fiscales, lo que hizo Gutiérrez Ochoa a continuación demostró hasta dónde estaban dispuestas a llegar las personas dentro del cartel para proteger a la familia. A las pocas horas del arresto de Rosalinda, 2 miembros de la Armada de México desaparecieron. Según documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia y la declaración jurada de un agente de la DEA, Gutiérrez Ochoa presuntamente los secuestró. El propósito, según los fiscales, era utilizar a los 2 miembros de la Marina como palanca para obligar a las autoridades mexicanas a liberar a la esposa de El Mencho. Gutiérrez Ochoa y Laisha Oseguera González, hija de El Mencho, eran sospechosos de organizar el secuestro como represalia. El secuestro generó una presión tal que Gutiérrez Ochoa no pudo soportar en México. Ahora era buscado por las autoridades mexicanas por tomar como rehenes a 2 militares. El CJNG estaba bajo una presión enorme. El gobierno mexicano estaba cercando el círculo íntimo del cartel. La esposa del Mencho estaba bajo custodia. El hijo de El Mencho ya estaba en una prisión de Estados Unidos esperando juicio. La hija de El Mencho, Jessica, ya había sido arrestada y condenada.
Las paredes se cerraban por todas partes. Así que Gutiérrez Ochoa hizo algo extraordinario. Fingió su propia muerte. Según documentos judiciales, el propio El Mencho ayudó a que el plan funcionara. El Mencho les dijo a sus socios dentro del cartel que él mismo había matado a Gutiérrez Ochoa por mentir. Esa historia tuvo dos propósitos. Primero, eliminó a Gutiérrez Ochoa del radar del cartel. Si la gente dentro de la organización creía que estaba muerto, nadie vendría a buscarlo. Segundo, lo quitó del radar de las fuerzas del orden mexicanas. Si las autoridades mexicanas creyeran que el Mencho ya había resuelto el problema internamente, la urgencia inmediata de localizar a Gutiérrez Ochoa se desvanecería. Con la historia de COVID en marcha, Gutiérrez Ochoa huyó de México y cruzó a los Estados Unidos. Asumió una identidad falsa. Se estableció en Riverside, California, una ciudad de unas 300,000 personas en el Inland Empire, al este de Los Ángeles. Y allí, en un barrio tranquilo y de lujo, se mudó a una casa con la hija de El Mencho, Laicia, quien es ciudadana de los Estados Unidos. La casa fue valorada en $1, 2 millones. Según los fiscales, el dinero utilizado para comprarlo provino directamente de las ganancias del narcotráfico del CJNG, que habían sido blanqueadas a través de transacciones inmobiliarias, empresas fantasma y transferencias internacionales de dinero. Los fiscales describieron la vida que Gutiérrez Ochoa y Laicia llevaban como una vida de abundancia patrocinada por el CJNG. Durante aproximadamente 3 años el plan funcionó. Gutiérrez Ochoa vivió bajo su nombre falso. Se mantuvo al margen de las operaciones activas del cartel, al menos públicamente. Vivía en una casa de lujo en el sur de California, a miles de kilómetros de la violencia y el caos que desintegraban al CJNG, mientras las fuerzas del orden eliminaban a un miembro tras otro del círculo íntimo de El Mencho. Pero la DEA no había dejado de buscar. Según un informe del equipo de ABC7i en Chicago, investigadores de la División de Campo de Los Ángeles de la DEA estaban siguiendo a Gutiérrez Ochoa. Recopilaron pruebas. Identificaron su identidad falsa. Localizaron la casa ribereña. Y el 19 de noviembre de 2024, agentes federales ejecutaron una orden de arresto. Cuando los agentes entraron a la propiedad, encontraron más de $2 millones en efectivo. Encontraron varias armas fantasma, que son armas de fuego caseras sin números de serie que no pueden rastrearse a través de las bases de datos normales de las fuerzas del orden. Encontraron múltiples documentos de identificación falsos. El hombre que se suponía que estaba muerto estaba muy vivo, muy rico y muy armado. Gutiérrez Ochoa fue detenido y transportado a Washington, D.C. para enfrentar cargos federales. Fue acusado de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina, a sabiendas y con la intención de que dichas drogas fueran importadas a los Estados Unidos. También fue acusado de conspiración para lavar el dinero del narcotráfico del CJNG. De ser condenado únicamente por el cargo de distribución de drogas, se enfrentaba a un mínimo obligatorio de 10 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua. Nicole Argentieri, una alta funcionaria del Departamento de Justicia, dijo al momento de su arresto que Gutiérrez Ochoa presuntamente dirigió la importación de toneladas de metanfetamina y cocaína a Estados Unidos y participó en actos de violencia para ayudar en las actividades criminales de los cárteles. La subprocuradora general Lisa Mónaco dijo que el arresto era prueba de que el Cártel de Jalisco, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y prolíficas del mundo, es hoy más débil, debido a los tenaces esfuerzos de las fuerzas del orden para localizar y arrestar a un líder del cártel. La administradora de la DEA, Ann Milgram, dijo que el arresto acercó mucho más a la agencia a la derrota del CJNG. Y específicamente destacó el papel de Gutiérrez Ochoa como miembro de alto rango del cartel yerno de El Mencho. En junio de 2025, Gutiérrez Ochoa compareció en el mismo Washington. Sala del tribunal donde el hijo de El Mencho había sido sentenciado a cadena perpetua hacía solo unos meses y donde el cuñado de El Mencho, José González Valencia, había sido sentenciado a 30 años. De pie ante el juez de Distrito Sur, Beryl Hall,
El mismo juez que había presidido esos otros casos, Gutiérrez Ochoa, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Según el Departamento de Justicia, admitió que era miembro del CJNG y que estaba conectado con la cúpula del cartel. Admitió que, al menos desde 2023 hasta su arresto en 2024, él y otros operativos del CJNG utilizaron métodos sofisticados de lavado de dinero, que incluían transacciones inmobiliarias, empresas fantasma y transferencias internacionales de dinero para lavar las ganancias del narcotráfico del cartel. Los fiscales del Departamento de Justicia recomendaron una sentencia de 14 años. Describieron a Gutiérrez Ochoa en su memorándum de sentencia como un peligroso agente entrenado que había sido secretamente incrustado en los Estados Unidos para llevar a cabo las operaciones del CJNG. Los fiscales escribieron que el cartel mata, tortura y corrompe para traficar cantidades asombrosas de cocaína, metanfetamina y otras drogas a Estados Unidos y otros lugares, todo para lucrarse y enriquecerse, lo que a su vez financia el ciclo de violencia que asola innumerables vidas y comunidades. Los abogados defensores de Gutiérrez Ochoa pidieron 7 años. Dijeron que estaba arrepentido. Dijeron que aceptó la responsabilidad. En su escrito de sentencia, escribieron que su rehabilitación no fue superficial y que refleja a un joven que ahora comprende plenamente la magnitud de sus errores y que busca reconstruir su vida con integridad. El 18 de diciembre de 2025, la jueza Howell dictó su sentencia. 11 años y 8 meses en una prisión federal. No los 14 años que los fiscales querían. No los 7 años que pidió la defensa. En algún punto intermedio, el juez señaló que el CJNG no solo era peligroso en México, sino que también era una fuerza peligrosa en los Estados Unidos. Miró a Gutiérrez Ochoa y pronunció 6 palabras que resumían todo sobre su situación y el mundo del cartel al que decidió entrar. Es una forma peligrosa de ganarse la vida, dijo ella. Es una forma peligrosa de vivir. Menos de 2 meses después de su sentencia, el 22 de febrero de 2026, el hombre que había sido el centro de todo el mundo de Gutiérrez Ochoa fue asesinado. El Mencho, el padre de la mujer con la que vivía, el hombre que lo había ayudado a fingir su propia muerte, el hombre que le había dicho al cartel que había asesinado a su propio yerno para encubrir su escape, fue baleado y asesinado por las fuerzas especiales del ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco. El Mencho murió mientras era trasladado en avión a un hospital. Los 15 millones de dólares de recompensa que Estados Unidos había puesto por su cabeza no fueron cobrados por ningún informante. Cayó en un tiroteo, rodeado de lanzacohetes y vehículos blindados en las montañas del mismo estado donde construyó su imperio. Gutiérrez Ochoa se encuentra actualmente en una prisión federal de los Estados Unidos. Estará allí hasta aproximadamente 2036 si cumple la condena completa. El Un Point, la casa de $2 millones en Riverside donde vivía su tranquila vida californiana con la hija de El Mencho, ha sido incautada. Los $2 millones en efectivo encontrados dentro han desaparecido. Las armas fantasma están en evidencia. Las identidades falsas están quemadas. El hombre que fingió su propia muerte para escapar de las consecuencias de trabajar para el cartel más poderoso de México terminó en el mismo tribunal federal, frente al mismo juez que el propio hijo del líder del cartel. El CJNG ayudó a Gutiérrez Ochoa a desaparecer. Le compraron una casa. Le dieron un nuevo nombre. Le permitieron vivir una vida de lujos en un país que estaba buscando activamente a la misma organización que financiaba su estilo de vida. Y al final, nada de eso importó. La DEA lo encontró de todos modos. Las paredes de la casa de Riverside se pagaron con dinero de la droga. Las paredes de su celda son pagadas por el gobierno de los Estados Unidos. La diferencia entre los dos es que él nunca abandonará el segundo voluntariamente. El Mencho le dijo a la gente que mató a su yerno. Resulta que lo único que hizo fue retrasar lo inevitable. El cartel podía fingir una muerte, pero no podía fingir una vida. Y cuando los agentes entraron por la puerta en noviembre de 2024, el disimulo terminó. Antes de continuar,
Si estás disfrutando este análisis, por favor considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Sección número 5. Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en la comunidad rural de Águila, Michoacán. Creció en la pobreza. Su familia cultivaba aguacates. Dejó la escuela después de quinto grado para trabajar en el campo. A los 14 años, ya custodiaba plantaciones de marihuana. Tenía 5 hermanos. Sus nombres eran Juan, Miguel, Antonio Marín y Abraham. Todos ellos crecieron en la misma pobreza. Todos ellos terminaron al margen de la ley. Y los 2 que ascendieron más alto dentro del imperio criminal de su hermano. Antonio y Abraham terminaron exactamente donde la ley decía que lo harían. Esposados, enjuzgados en celdas. Esta es su historia. Antonio Oseguera Cervantes nació el 20 de agosto de 1958 en Águila, Michoacán. Eso lo hacía 8 años mayor que su hermano Nemesio. Se hacía llamar Tony Montana, como el personaje de la película Scarface de 1983. También usó un nombre legal falso, Joel Mora Agarabe, en documentos de identificación falsificados. Al igual que su hermano menor, Antonio cruzó ilegalmente a Estados Unidos en la década de 1980 y se involucró en el tráfico de drogas. En 1996, fue arrestado en Estados Unidos por cargos de heroína y deportado a México. Pero no se mantuvo limpio. Volvió directamente al negocio. Más tarde cumplió condena en una prisión de Mississippi y fue liberado en 2001 tras completar una sentencia por daños a la propiedad. Después de eso regresó a México permanentemente y se unió a la operación de su hermano. Para cuando el CJNG se formó oficialmente entre 2010 y 2011, Antonio se había convertido en uno de los operadores más importantes del cartel. Según el gobierno mexicano, se desempeñó como operador logístico, lo que significa que era responsable de varias partes clave del negocio. Supervisaba la compra y venta de armas de fuego para el CJNG. Gestionaba operaciones de blanqueo de dinero. Él transmitió información sobre las actividades policiales a la cúpula del cartel, actuando como un enlace de inteligencia. Y coordinó lo que el gobierno mexicano describió como acciones violentas contra grupos antagónicos, lo que significa que ayudó a planear ataques contra cárteles rivales. Operaba principalmente desde el área metropolitana de Guadalajara en Jalisco, manteniéndose cerca del centro de poder del CJNG. El 3 de diciembre de 2015, la policía y los soldados finalmente lo alcanzaron. La Policía Federal había estado siguiendo a Antonio durante 6 meses. Sabían que llevaba una vida discreta, tratando de evitar llamar la atención. Esa tarde conducía un Volkswagen Jetta 2010 por Tlajomulco, Jalisco, cerca de su casa. Estaba solo, sin guardaespaldas. Cuando vio un retén con policías federales y miembros del ejército mexicano, intentó esquivarlo. Los agentes le ordenaron detenerse cuando se acercaron al coche. Se identificó con una identificación falsa a nombre de Joel Mora Garibe y afirmó ser un comerciante de ropa. La policía lo arrestó en el acto. Dentro del vehículo encontraron 2 rifles de asalto, una pistola y un paquete con narcóticos. El jefe de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, confirmó el arresto al día siguiente en una conferencia de prensa. Lo calificó como un golpe importante a las operaciones financieras del CJNG. Antonio fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 11, una prisión de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Los fiscales lo acusaron de narcotráfico y posesión de armas de uso exclusivo militar. Un tribunal federal confirmó los cargos el 15 de diciembre tras concluir que había sido hallado en posesión de 1 gramo de metanfetamina con intención de distribuir. Pero entonces el caso se desmoronó. El equipo de defensa de Antonio presentó, el 15 de julio de 2016, un tribunal de apelaciones en Jalisco concedió el amparo tras descubrir que un documento judicial clave utilizado para acusarlo formalmente carecía de la firma requerida de un juez. Ese documento contenía la evidencia dactilar que vinculaba a Antonio con las armas y drogas incautadas durante su arresto.
También incluía la información de su vehículo y los resultados de sus exámenes mentales y de comportamiento. Sin la firma, el tribunal dictaminó que hubo violaciones del debido proceso. Antonio Oseguera Cervantes quedó en libertad. 3 meses después, el 27 de octubre de 2016, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Antonio en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. El Tesoro lo acusó de proporcionar asistencia financiera y material al CJNG. Sus bienes en los Estados Unidos fueron congelados. Los ciudadanos y las empresas estadounidenses tenían prohibido realizar cualquier tipo de transacción con él. Otras 8 personas vinculadas al CJNG y a los Queenies fueron sancionadas el mismo día. Durante 6 años después de su liberación, Antonio permaneció libre en México. Luego, el 20 de diciembre de 2022, el ejército mexicano volvió a intervenir. Lo encontraron en una casa de seguridad en Tlajomulco de Zúñiga, en las afueras de Guadalajara. Según un comunicado de prensa del gobierno, incautaron varias armas y un paquete que se cree que es cocaína. El gobierno mexicano dijo que su arresto representaba un golpe contundente a una de las organizaciones criminales del país. Esta vez, las autoridades lo detuvieron. En enero de 2023, se presentó una acusación federal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colombia, acusando a Antonio de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina para su importación a los Estados Unidos. Un juez mexicano aprobó su extradición a Estados Unidos. El 27 de febrero de 2025, Antonio fue enviado a Estados Unidos como parte de una extradición masiva sin precedentes de 29 figuras mexicanas del narcotráfico. Entre los trasladados junto a él se encontraban Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más notorios en la historia de México y líderes de los Zetas y el Cartel de Juárez. Fue la mayor transferencia individual de figuras del Cartel de México a Estados Unidos jamás registrada. Tras su llegada a Estados Unidos, Antonio compareció ante un juez federal de primera instancia en Washington, D.C. Se declaró no culpable de todos los cargos. El tribunal ordenó su detención sin fianza, citando su riesgo de fuga, sus anteriores escapes de la custodia mexicana y sus vínculos con el CJNG. Si es declarado culpable, se enfrenta a cadena perpetua. A principios de 2026, no se ha fijado fecha para el juicio. Su abogado defensor, Frank Pérez, solicitó al tribunal más tiempo para negociar un posible acuerdo de culpabilidad con los fiscales. Luego está Abraham. Abraham Oseguera, alias Don Rodo, era el mayor de los hermanos Oseguera. Nació a mediados de los 50 en Aguilia, en Michoacán. Al igual que sus hermanos, cruzó a Estados Unidos siendo joven y se involucró en el tráfico de heroína. En septiembre de 1992, Abraham y su hermano menor Nemesio entraron a un bar llamado Imperial en San Francisco, California, para vender 5 onzas de heroína, aproximadamente 140 gramos. Los compradores pagaron $9,500. Pero los compradores eran policías encubiertos y los billetes estaban marcados. 3 semanas después, ambos hermanos fueron arrestados por cargos federales. Nemesio inicialmente mantuvo su inocencia, pero los fiscales le advirtieron que si no asumía la responsabilidad, Abraham cargaría con todo el peso de los cargos y podría enfrentar una cadena perpetua. Nemesio se declaró culpable para proteger a su hermano mayor. Abraham recibió una sentencia de 10 años de prisión en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California por conspiración para distribuir heroína y posesión de un arma de fuego por un delincuente. También fue acusado de reingreso ilegal a los Estados Unidos. Tras cumplir su condena, fue deportado de vuelta a México. De vuelta en Michoacán, Abraham asumió lo que los analistas de seguridad describieron como un discreto papel administrativo dentro del CJNG. No era un pistolero. Él no era un jefe de plaza que dirigía operaciones a nivel de calle. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Abraham era responsable de lavar dinero para su hermano Nemesio a través de la compra de ranchos, terrenos y propiedades en todo México.
Trabajó con notarías públicas en Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro, ambas ciudades en Jalisco, para gestionar el papeleo del cambio de titularidad de las propiedades de terrenos y edificios que compró para el cartel. Su esposa Virginia León Osornio también fue sospechosa de lavar dinero del cártel invirtiendo en minas de oro en los estados de Michoacán y Nayarit. En 2013, las autoridades mexicanas acusaron a Abraham de asesinato en Michoacán, pero los cargos fueron finalmente retirados, y el caso fue cerrado porque había prescrito. El 21 de abril de 2024, miembros de la Guardia Nacional Mexicana arrestaron a Abraham en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Según el Registro Nacional de Detenciones, la detención ocurrió poco antes de las 4 de la mañana. Fue hallado en posesión de armas de fuego y una pequeña cantidad de drogas. Fue trasladado de inmediato por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y llevado a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Desde allí, fue enviado a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, la misma instalación de la que Joaquín El Chapo Guzmán había escapado en 2015. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la detención en su conferencia de prensa matutina al día siguiente. Entonces todo se derrumbó de nuevo. 9 días después, el 30 de abril de 2024, el juez federal Rogelio León Díaz ordenó la liberación de Abraham. El juez encontró contradicciones en el relato policial de cómo ocurrió el arresto. La evidencia en video presentada en la audiencia mostró a 5 agentes federales llegando a la propiedad con un ariete para romper las cerraduras de la puerta antes de que llegara un helicóptero para transportar al detenido. No se había obtenido una orden de registro. No había hombres armados visibles fuera de la propiedad, como habían descrito los agentes. Un informe de análisis de huellas dactilares concluyó que las huellas dactilares de Abraham no estaban en las 2 armas de fuego que le habían sido incautadas. La oficina del fiscal general no pudo presentar pruebas de ninguna investigación separada para imputar otros cargos. Abraham salió de la prisión del Altiplano a la 1 de la mañana del 30 de abril y desapareció en la noche en un vehículo particular. El presidente López Obrador expresó públicamente su frustración, calificando la liberación como evidencia de corrupción dentro del sistema judicial. 10 meses después, el gobierno tuvo una segunda oportunidad. El 28 de febrero de 2025, miembros de la Guardia Nacional Mexicana patrullaban el pequeño pueblo de Atareas de Covarrubias, al suroeste de Jalisco, cuando notaron actividad sospechosa. Siguieron a un hombre y lo identificaron como Abraham Oseguera Cervantes. Fue arrestado junto con otros 3 miembros del CJNG. Los 4 estaban armados y llevaban dinero en efectivo y drogas. Según las autoridades mexicanas, Abraham fue acusado una vez más de posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo militar y de delitos contra la salud. Fue enviado de vuelta a detención. El momento no fue una coincidencia. Su arresto se produjo apenas un día después de la extradición masiva sin precedentes de 29 figuras del cartel a Estados Unidos. El 27 de febrero, el mismo traspaso que incluyó a su hermano Antonio. Un juez de distrito de la Ciudad de México, Juan Mateo Briva de Castro, bloqueó posteriormente cualquier intento de extraditar a Abraham a los Estados Unidos, al menos temporalmente. A principios de 2026, Abraham seguía bajo custodia mexicana a la espera de nuevos procedimientos legales. Luego llegó el 22 de febrero de 2026. El ejército mexicano mató a su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho fue herido de bala durante una operación militar en Tapalpa, Jalisco, y murió mientras era trasladado en avión a un hospital. El hombre que había construido el cartel Jalisco Nueva Generación, a partir de los restos de un grupo CRIM colapsado, hasta convertirlo en una de las 2 organizaciones de narcotráfico más poderosas del planeta, estaba muerto. La recompensa de $15 millones que Estados Unidos había puesto por su cabeza expiró con una bala, no con una orden de arresto. Después de que se diera a conocer la noticia, News Nation informó que la extradición de Antonio a Estados Unidos tenía preocupados a miembros de alto rango del CJNG. No porque lo lloraran, sino porque temían lo que pudiera decir a los fiscales estadounidenses. Antonio había estado en el círculo íntimo del CJNG durante décadas.
Conocía las cadenas de suministro. Conocía las redes financieras. Él sabía dónde se había escondido el Mencho. Y ahora el Mencho estaba muerto, lo que significaba que la lealtad que una vez mantuvo bocas cerradas podría no durar mucho más. Los hermanos Oseguera crecieron juntos en los campos de aguacate de Aguilea. Cruzaron juntos a los Estados Unidos. Vendieron heroína juntos en un bar de San Francisco y los atraparon juntos. Nemesio se declaró culpable para salvar a Abraham de una cadena perpetua. Décadas después, Nemesio construyó un imperio, y sus hermanos lo ayudaron a administrarlo. Antonio compró las armas. Abraham compró la tierra. Y la ley llegó para todos ellos. Antonio se encuentra en un centro de detención federal en Washington D.C., enfrentándose a la posibilidad de cadena perpetua. Abraham está en una celda de una prisión mexicana, esperando saber si un juez lo enviará al norte para reunirse con su hermano. Y Nemesio, el menor de los tres que lo iniciaron todo, ya no está. Murió en las montañas del mismo estado donde dirigía su cartel. Los hermanos que le ayudaron a construirlo están ahora solos en el sistema, sin nadie que los proteja y sin nada que proteger. Si te gustó este análisis, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y los veo en el próximo.